Y vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este principio de entendimiento con el fondo y también de, bueno, cómo los empresarios están observando toda esta situación y cómo ven también la actividad económica, el crecimiento de 2021 y si es posible que este crecimiento se repita, si hay buenas expectativas a propósito de lo que puede pasar en 2022. Estamos con Alfredo González, es presidente de CAME. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, un gusto saludarla, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, hacíamos un planteo general. Ahora, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para los empresarios da certidumbre, les genera cierta tranquilidad saber que hay algunos temas que se van resolviendo, sobre todo temas centrales como el endeudamiento externo. Sí, CAME se ha referenciado ya hace unos meses cuando se comenzó en la última etapa de esta negociación, de esta refinanciación. Por supuesto que esto da certidumbre y eso, la certidumbre es lo que da la confianza justamente para poder avanzar. Nosotros hemos tenido un crecimiento importante como país, el 10,5 en este último 2021, realmente es el más grande en gran parte del mundo, este crecimiento que se tiene. Ahora este crecimiento es bueno seguirlo con un desarrollo de toda la parte productiva argentina y esto es lo que va a dar una certidumbre y una tranquilidad para poder avanzar en esta macroeconomía que realmente los vaivenes nos hacen sufrir el día a día a la microeconomía argentina, que es el sector que representa CAME, que es la micro, pequeña y medianas empresas. Y ahora, desde el sector empresario, si agarrás y ves lo que se está preacordado con el fondo, digamos, hasta que esté todo acordado finalmente, ahí se ve una baja del déficit fiscal que se va a hacer, dice el gobierno, con una segmentación en las tarifas. ¿Temen que eso impacte en el poder adquisitivo de las personas y luego entonces en el consumo de las pymes? Es un tema muy delicado, pero indudablemente la segmentación, si se hace prolijamente, creo que va a dar justamente para que eso sea realmente una segmentación real, ¿no? Y que estén realmente subsidiadas no solamente la industria pyme, el comercio y servicios, sino también aquellas personas que realmente necesitan tener subsidiados los servicios. Normalmente en Argentina los subsidios, los grandes subsidios están en los grandes conglomerados donde realmente no se necesita tanto como en otros lugares y también pasa con la industria, ¿no? Por eso este costo de la energía, el costo de otros costos que se tienen en la industria es importante tener bien en cuenta y estar bien segmentado, ¿no? ¿Qué Claro. pasa con el crecimiento? Usted hacía referencia a más de 10 puntos en 2021. Hay quienes dicen, bueno, es algo así como un rebote de la caída durante la pandemia y bueno, todo el aislamiento y la situación 2020. ¿Qué proyección hacen sobre lo que puede pasar en 2022? Bueno, los números son claros. Nosotros en CAMES tenemos un departamento de estadística muy importante. Bueno, siempre le llega la información a ustedes. Se ha crecido en venta minorista más del 14%, el 14,8% exactamente en lo que va, perdón, el 2021. Con relación al 2019, casi un 3% menos que el 2019 en venta minorista, pero tengamos en cuenta que comenzamos el 2021 con un 35, casi, sí, 35%, con un diferencial del 2019 que fue un año prepandémico. Claro. Es un número bastante interesante. En cambio, la industria pyme ha crecido casi un 22% en el 2021 y superó al 2019 en un 3,8%. Son números interesantes, realmente que superan algunas expectativas. Como te decía recién, todo este crecimiento en venta es fundamental que se traduzca en desarrollo a partir de ahora. Esto es lo que nosotros vemos que se va a dar con esta previsibilidad de esta refinanciación que se está trabajando y Dios quiera que se firme en los próximos meses para que esto dé más tranquilidad y se pueda seguir trabajando para generar desarrollo. Hoy la capacidad instalada de la industria pyme argentina ronda el 70%. Es interesante, pero a partir de ahí se va a necesitar desarrollo, se va a necesitar inversión. Esa inversión requiere financiamiento, y bien lo decía el ministro Guzmán ayer, ese financiamiento se necesita, se requiere, porque la capacidad de financiamiento del propio empresario pyme ya se está agotando o está agotada. El empresario pyme argentino es el único que reinvierte el 100% de sus utilidades aquí en el país. Por eso es muy importante esta refinanciación y también el financiamiento de aquí en más para todo el sector empresario pyme, ¿no? O sea que pasando en limpio los números que dabas es, en industria pyme ya están mejor que la prepandemia. Ahora, en ventas, o sea, en consumo, todavía, si bien crecieron versus 2020, todavía no recuperan los valores del 2019. En ese sentido, ¿creen que este año el consumo efectivamente ya va a recuperar los valores prepandemia?
Sí, creemos que sí, se está trabajando para eso del sector gremial empresario, acompañando distintas políticas públicas que se van llevando adelante. Hay un trabajo articulado con el Ministerio de la Producción, con muchos ministerios de parte de CAME, con el Ministerio de Turismo, que le voy a adelantar algo realmente que va a salir dentro de pocas horas, de un relevamiento de los primeros 45 días de esta temporada de verano, ¿no? Se movieron más de 19.700.000 personas en estos 45 días. Eso tuvo un gasto directo de 342.830 millones. Realmente un número impresionante, impactante, una temporada maravillosa. El previaje tuvo mucho que ver con esto, el previaje. A propósito del previaje, digo, como tomarlo como ejemplo de cómo el Estado puede, a través de implementar algunas iniciativas, generar que la actividad se desarrolle. ¿Cree que el gobierno debería tener otro tipo de iniciativas similares al previaje, probablemente para otros sectores? Sí, seguramente es una buena iniciativa. Se está trabajando específicamente con el previaje para relanzarlo nuevamente o generar una ley. Eso trabaja el sector de turismo de CAME, un sector que es muy activo y trabaja muy articuladamente. ¿Les interesaría que quede vigente a través de una ley? Es interesante, no solamente como ley, sino también la distribución luego de los dividendos de lo que genera el previaje, porque realmente derrama en muchísimos rubros, genera no solamente en las grandes ciudades turísticas de nuestro país, sino que se fueron generando nuevos focos, nuevas ciudades, nuevos pueblos con movimiento turístico. Es interesante después la distribución de esos dividendos que genera el previaje. Yo te decía que 4,5 millones de personas han adquirido el previaje, algo así como 100.000 millones de pesos se han reinvertido en el previaje, y eso realmente son números más que interesantes y hacen a que tengamos esa expectativa de poder seguir creciendo, pero te vuelvo a repetir, es necesario a partir de ahora también comenzar a trabajar en el desarrollo de todas las empresas PYME, ¿no? Y ahí paso al tema consumo, paso al tema precios, y ayer el presidente Alberto Fernández en una entrevista dijo: es el momento del acuerdo de precios y salarios para controlar la inflación, que es uno de los... Resuelta la deuda, es uno de los máximos problemas que tiene hoy el gobierno. ¿Ahí están esperando desde CAME algún tipo de convocatoria desde el gobierno como para llegar a un acuerdo? Sí, por supuesto. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Como te decía recién, trabajamos con distintos ministerios, no solamente con los ministros, sino también muy importante trabajar con los equipos técnicos. El tema de los controles de precios son interesantes, pero hay que tener bien en cuenta. Nosotros, desde el sector que representamos, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, no somos generadores de precios, somos tomadores de precios. De ahí radica que realmente el control de precios se da en el inicio de la cadena. De hecho, nosotros generamos muchos informes, el IPOD, que es el índice de producto a destino, que lo que se mide es lo que se le paga al productor en pie del campo y lo que pagamos en la mesa de los argentinos, vemos la variación que hay. Por eso justamente hay que buscar realmente donde se inicia la cadena de los productos, donde se generan el precio, para poder tener ese tipo de controles y no hacer el control ya en el final de la cadena, cuando también somos perjudicados muchas veces por estas grandes corporaciones, ¿no? Alfredo, ¿cómo ve la generación de empleo? Sabemos que las pequeñas y medianas empresas son las grandes generadoras de puestos de trabajo en la Argentina. ¿Creen que esto va a seguir aumentando en 2022? Digo, porque la gente está atenta claramente a ver si consigue un buen trabajo en blanco y un buen salario. Sí, bueno, ese es un gran trabajo que se lleva adelante CAME, también trabajando articuladamente con el Ministerio de Trabajo, con el ministro Moroni, y en la economía regional. CAME fue la impulsora de este decreto que se sigue trabajando para que sea ley, que es la convertibilidad de los planes sociales a trabajo registrado. El empalme, exactamente, que en este momento está en economía regional, el sector de economía regional y también con la industria de la construcción, pero queremos que sea ley que se amplíe a todos los demás sectores. Es importantísimo porque se necesita volver a tener esa confianza, principalmente de las personas que están recibiendo algún tipo de subsidio a nivel nacional o provincial, y que tengan esa confianza de poder reinsertarse en el mercado laboral. Tenemos muchísimos problemas, por eso se está trabajando fuertemente para poder reinsertar a toda esta gente en el mercado laboral, que se necesita, gracias a Dios, en esta temporada, ¿no? Y te hago la última de mi parte. Decías recién, a la hora de mirar precios habría que mirar las cadenas. Ayer estuvo el vicepresidente de CAME y el presidente de FECOA, Fabián Castillo, y ponía como ejemplo el cuero, ¿no? Y cómo eso estaba concentrado.
Mismo en la entrevista ayer Alberto Fernández decía que para atacar la inflación uno de los mecanismos iba a ser ese, el de empezar a ver las cadenas. Desde CAME, ¿qué cadena de producción creen que se debería mirar a la hora de analizar los precios? Justamente ahí es como te comentaba recién, hay que controlar el inicio de las cadenas de los productos, el tema alimenticio, el tema de la construcción, son realmente cadenas que el inicio de estas cadenas se tiene que tener ese tipo de control para poder de ahí en más canalizarla hacia los demás sectores, ¿no? Es fundamental el inicio de la cadena, el control ahí, ¿no? Y estos no son muchas empresas en Argentina, rondan entre 8 y 10 empresas que tienen realmente el control total de todos estos productos básicos y que son los que se generan el precio base, ¿no? Le agradecemos muchísimo, Alfredo, que nos haya visitado aquí en la televisión pública. Nosotros seguimos, lo vamos a volver a recibir seguramente con buenas expectativas para 2022.